Claro, las alergias son muy importantes cada vez más. Casi el 25% de la población mundial sufre alguna enfermedad de alergia, o sea, uno de cada cuatro individuos. Y se prevé que para el 2050 probablemente la mitad de la población tenga alguna enfermedad alérgica, sobre todo las rinitis, ¿no? Ujú. Y cuando hablamos es una condición, porque enfermedades alérgicas son muchas, puede haber muchas manifestaciones distintas. Conocemos las personas que tienen rinitis, las personas que sufren de asma o aquellos que tienen urticaria por alergia, tal vez a los niños a alimentos. Bueno, pero todas estas personas tienen un componente común y que es una base genética. O sea, hay una predisposición genética, se heredan ciertos genes que van a hacer que personas, entonces, atópicas, como le decimos, reaccionen a sustancias comunes o no inocuas para las otras personas que no tienen atopía de manera exagerada, con hipersensibilidad, son más sensibles, por así decirlo. Así Y es. si me permitís, Ujú. entonces te digo la definición de atopía, porque muchos escuchan y no saben qué significa. Atópico, un individuo atópico o atopía, viene de una palabra griega que significa desubicado o que no está en el lugar o fuera del lugar, como que estas personas reaccionan de manera distinta, desubicadamente, a sustancias que nos rodean. Bien, doctora. Y esta respuesta así tan aguda, podemos decirle, a algo que para el resto no lo es, ¿se manifiesta de una sola forma a nivel clínico en la persona? Es decir, por ejemplo, yo digo, tengo alergia cuando me despierto a la mañana con esa rinitis constante. ¿Es la única forma? No, claro. Como dice, se puede manifestar con distintas enfermedades alérgicas. Uno puede tener atopía de repente y atopía, esos genes que se heredaron de los padres, que si los dos padres tienen enfermedad alérgica o predisposición, un 60% de sus hijos va a tener la predisposición también a desarrollar. Por eso es muy importante la prevención. Ahora, tal vez alguien en la familia tiene una rinitis, ¿no? ¿Qué es la rinitis? La enfermedad de rinitis. La enfermedad rinitis es secreción por la nariz, estornudos que a veces son en salva y no los podemos contener, picazón de la nariz. A veces las personas se tocan tanto cuando que les hace una rayita horizontal arriba de la nariz por afuera, es típico de las personas alérgicas. Entonces pueden tener una rinitis, pero tal vez el hermano no desarrolla una rinitis, desarrolla un asma, y entonces tiene afectado su aparato respiratorio superior, sus bronquios, que hay que aclarar algo, la manifestación puede ser repentina un día, 2 días, pero la enfermedad puede ser crónica, o sea, que va a durar años, si no la controlamos, si no nos cuidamos, si no prevenimos. Otra manifestación clínica puede ser, por ejemplo, una urticaria por alimentos, o una urticaria, que también lo podemos llamar eczema, a medicamentos, a la penicilina, y Sí. todas estas enfermedades distintas tienen distinta severidad, distintos tipos de severidad, puede ser leve, pueden ser moderadas, pueden ser muy severas, pueden ser que se den más frecuentemente o no, y eso va a depender de muchos factores. Sí. El medio ambiente tiene mucho que ver. Sí, tal cual. Doctora, y justamente en esto de que sea leve, moderado, severo el cuadro con el cual se manifiesta la alergia, ¿es algo que se manifiesta desde los primeros años de vida? ¿O yo puedo vivir, no sé, los primeros 30 años de mi vida sin ninguna complicación y después veo que empieza a aparecer este cuadro? ¿Puede suceder esto? Las dos cosas pueden suceder, porque esto es como el famoso vaso de agua que va cayendo la gotita. Para que yo haga una manifestación clínica, o sea, con la piel brotada o con mi asma, para que pase eso yo me tengo que haber sensibilizado antes, haber estado en contacto con los alergenos, que a veces viene durante el embarazo, ¿no? Ujú. Y aparte,
ese vaso con agua cae la gotita, estoy en contacto con los ácaros, nunca tuve nada y de repente un día tengo mi primer manifestación clínica. O tomo siempre un analgésico, nunca tuve nada y de repente se llenó el vaso y apareció ahí la manifestación clínica. Y algunas personas la pueden tener antes u otras después a la enfermedad clínica manifiesta, ¿no? Porque va a depender de sus factores ambientales, de cuánto estuvo expuesto y de su parte genética. Sí, son varios factores entonces lo que se ponen en juego y lo que también le tengo que preguntar, doctora, por supuesto, y para que quede claro, porque yo lo he escuchado muy comúnmente en la población, que, no sé, uno cuenta, ¿no? Yo tengo alergia, no sé, al polen, cuando hay cambio de estación me genera esta rinitis, que es lo más común, ¿no? Y hay gente que dice, mira, yo cuando era chico tenía y después me curé. ¿Me puedo curar de una alergia? En general no, se pueden controlar, pero lo que sucede es que hablamos de curar. Cuando decimos curar, tendríamos que estar pensando que nuestros genes se eliminaron de nuestro ADN, de nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Y eso no puede suceder. O sea, yo no puedo agarrar una tijerita y cortar los genes dentro de la célula y decir, ya no soy más atópico, ya no tengo más la predisposición. Pero sí puedo controlar. A veces tiene que ver con cambios en el ambiente también, con personas que viven en un barrio y hay ciertos árboles y entonces se sensibilizaron a algunos pólenes y de repente se mudaron un día y no están más expuestos o bajó la exposición. Por eso la exposición, esa sensibilización primero y después la exposición para desarrollar la clínica es sumamente importante. Por eso cuando los niños que vienen de familias alérgicas, de padres o abuelos, hay que cuidarlos desde chiquitito, no llenarles su cunita de peluches que están llenas de ácaros, que respiran esos ácaros, de material de lana, de plumas, pensando en que los ácaros son lo más frecuente a lo que estamos sensibilizados, ¿no? Las personas que son alérgicas. Y lo que sí existe es lo que se llama, con respecto a la atopía, que está relacionada con los genes, la marcha atópica. Entonces, personas que tal vez de niños presentaban urticaria o eczema, después en la adolescencia se les va calmando y pueden presentar rinitis, y después en la vida adulta tal vez se les agrega el asma. Entonces pueden tener tal vez un periodo de que no presentan muchos síntomas, pero esa marcha atópica va a hacer que se desarrolle otro tipo de enfermedad en la misma persona. Claro, que vaya como que cambiando una especie va camuflándose la manifestación clínica siempre en base a su predisposición genética. Tal cual. Y doctor, y ya que menciona el tema del asma por alergia, también es muy común pensar que por el hecho de tener asma, principalmente basado en el tema de la alergia, no debo hacer actividad física, por ejemplo. Y eso es un gran error. Años atrás, y a veces sucede aún en los colegios, cuando un niño o una niña tiene, algunos padres además lo llaman broncoespasmo, por ejemplo, ¿no? Y no le quieren decir tiene asma. Y broncoespasmo es lo mismo que decir asma, ¿no? Entonces dejan a los niños cuando viene la hora de actividad física sentaditos al costado, haciendo otra actividad, pensando que puede ser peor. Y lo ideal es en realidad tener a la niña o niño controlado. A veces hay un picoflujo, que es un aparatito muy simple que en la casa las familias pueden aprender a usarlo y nosotros los indicamos a veces. Yo trabajo también soy parte de Fundaler, una fundación de enfermedades alérgicas que está relacionada con justamente el deporte y la actividad física en personas que tienen asma. Y entonces ese aparatito me permite a mí, con un semáforo amarillo, rojo, verde, ver cómo están esos bronquios, si están contraídos, hay broncoconstricción o no. Y entonces con eso, la medicación previa adecuada y todos conociendo el estado, lo mejor que puede hacer una persona desde su infancia que sufre asma es hacer actividad física. De hecho, hay deportistas olímpicos, o Nalbandián, por ejemplo, en nuestro caso, conocemos,
Max Pliss, que ganó 7 medallas olímpicas de natación, ¿no? Y eran personas que padecían asma. Claro. O sea que no, justamente no hay que, pueden hacer actividad y es aún mejor. Sí, vale una aclaración. Hay muy poquitas cantidades de personas que a veces hacen asma por ejercicio, que es una patología específica, ¿no? Cuando van a correr, van a hacer una actividad, ahí hacen el broncoespasmo, sus bronquios se cierran. Pero esas personas que son fáciles de diagnosticar, también son fáciles de tratar hoy en día, con broncodilatadores de larga duración, que se aplican antes, corticoides inhalados, que son a baja dosis, y aún así estas personas pueden practicar alguna actividad física.